aminoglicósidos y las tetraciclinas. Repito, los aminoglicósidos y las tetraciclinas en unidades 30S de los ribosomas. Y los macrólidos, el cloranfenicol, lincomicina, clindamicina en la subunidad de 50S ribosómica, de tal manera que el ARN transportador del mensaje que viene desde el intranúcleo de la bacteria para la transcripción y la formación de su síntesis proteica no ingresa porque existe un translocado. Para hacer un recuerdo, es necesario tomar en cuenta, como lo había dicho el doctor Luján en su clase anterior, que inhiben la pared celular, la síntesis, los beta-lactámicos, los carbapenemos. Y las enzimas, la GPS, la vancomicina. En la clase que van a estudiar con la doctora Matilde Estupiñán, en la replicación del ADN es la grisofulvina, la ADN polimerasas, actúan las quinolonas y la inhiben la pared en la membrana celular, el polieno, la anfotericina, la nistatina, y polipéptidos, bacitracina y polimixina. El metabolismo del ácido fólico de la bacteria es el trimetoprim y la sulfonamida. Teniendo entonces en cuenta estos parámetros, vamos a dar inicio a lo que significa la tetraciclina. La tetraciclina actúa inhibiendo la síntesis del ARN, que es el transportador para la transcripción de los glucopéptidos de las bacterias en 30S. Entonces damos inicio a lo que son las tetraciclinas. Los representantes de las tetraciclinas son tetraciclinas, clortetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina, demetilclortetraciclina, y estas tetraciclinas van a ser sometidas a una captación selectiva mediante un transporte activo de las bacterias que no poseen las células de los mamíferos. Las tetraciclinas se fijan en forma reversible al ribosoma bacteriano y de esa manera interfieren con el ARN transportador al complejo ARN mensajero ribosómico. De esa manera no actúa y hace como si fuera la rueda dentada sin un solo diente. De esa manera es que no pasa el mensaje de transcripción. Son activas por vía oral, son poco tóxicas y tienen acción bacteriostática a esas mínimas dosis. Se extiende a gérmenes que son inhibidos por las penicilinas. Actúan también sobre Haemophilus influenza, que es una bacteria gram negativa, la Pasteurella tularensis, la Klebsiella pneumoniae, la Shigella, Brucella, Rickettsia, cólera, linfogranuloma venereum, Trachoma trachomatis, citacosis y algunas amebas. Entonces es muy útil para gérmenes gram negativos que están en las vías respiratorias altas y también en gérmenes sistémicos como son la Shigella, la Brucella para la fiebre malta y otras que son muy importantes que son en la Rickettsia y en las enfermedades venéreas. Las tetraciclinas poseen un amplio espectro de actividad frente a las bacterias gram positivas y gram negativas, así como a patógenos intracelulares. Entonces su gama es muy importante. Sin embargo, van a ustedes ver en el transcurso de esta exposición cuáles son los efectos que son negativos. Pueden utilizarse a cortos plazos, a medianos y a largos plazos, como son enfermedades que les voy a mostrar.
Actúan en la síntesis de las proteínas, impidiendo la transferencia o unión entre el ARN al complejo ARN mensajero ribosómico. Son absorbidas en el canal gastrointestinal, dado que este tránsito es retrasado en todas las oportunidades por el calcio que se ingiere en paralelo por vía oral, llámese leche, llámese productos de queso, o llámese también los productos que son los lácteos como los yogures. Por lo tanto, en este caso se presenta y se puede ayudar dando metafosfatos, pero es preferible no administrar nada. El hierro impide su absorción al 100%. Se administran teniendo disponibilidad del 80% ligado a las proteínas, así que requieren albúmina para transporte. Atraviesan la barrera placentaria por ser altamente tóxicas para el feto en el líquido cefalorraquídeo y hay concentraciones menores de tetraciclina con los valores que son altos que se eliminan en las vías de las bilis, en las heces y en la orina en concentraciones adecuadas. Las tetraciclinas se administran por vía oral o por vía endovenosa. La absorción oral es incompleta y además puede empeorarse con la ingesta de los alimentos que anteriormente les acabo de mencionar y las sales de magnesio o aluminio que se utilizan como antiácidos protectores de la mucosa gástrica. Por ello es que deben administrarse después de alimentos, pero sin que tengan estos productos. Irritan siempre todas las mucosas del aparato digestivo. Disminuyen las secreciones intestinales, la pancreática, cambia la microflora intestinal en la porción distal del intestino delgado y primera porción del intestino grueso, modifica la microflora de la boca haciéndola anaeróbica propiamente dicha y de la vagina. Los pacientes deben estar protegidos de la luz solar porque las tetraciclinas se depositan en el tejido óseo, en el esqueleto fetal o en tejidos en desarrollo aparecen una pigmentación amarilla-marrón que son la presentación de quelatos de calcio y es precipitado e irreversible estas imágenes. No se prescribe en la infancia, de tal manera está proscrito en la infancia. La dosis diaria es de 15 a 30 miligramos por kilo de peso y pueden variar hasta 21 días de tratamiento o en algunos casos un poco más de acuerdo a enfermedades especialmente dermatológicas. Las contraindicaciones. No deben administrarse en los niños porque es irreversible el daño y en las gestantes porque atraviesa la barrera placentaria. En los pacientes pediátricos deprime el cartílago de crecimiento óseo que se encuentra en la metáfisis. De esa manera se produce retardo del crecimiento de los huesos largos específicamente y en los huesos de las muñecas. Produce esa coloración anómala que acabo de mencionar en los dientes. La resistencia a la tetraciclina se desarrolla en forma muy lenta, pero actualmente está muy extendida por su uso. En la mayoría de los casos, la resistencia se debe a una disminución de esa captación del fármaco y que se transmite a través de plásmidos a sus partículas. Las tetraciclinas, como las actuales, la rolitetraciclina, esta unida a proteínas, es variable de acuerdo a su componente y su dosis. Son bacteriostáticas y pueden ser bactericidas a altas dosis, pero son altamente tóxicas. Atraviesan la barrera placentaria, la hematoencefálica y tienen reabsorción tubular en el riñón. La clortetraciclina es de vida media, corta, de solo 5 horas,
Y la doxiciclina, que se utiliza en la actualidad con gran demanda, es de 15 horas. Se encargan de desacoplar la fosforilación oxidativa. No se olviden, actúan desacoplando la fosforilación oxidativa. En nuestro medio es muy útil en el acné rosácea. La acné rosácea es una imagen muy llamativa, especialmente en el rostro de mujeres o de varones, que tiene gran componente de tipo secreción purulenta, con gran necrosis profunda que llega hasta la dermis y la membrana basal. En los gonococos, en la disentería, en la enfermedad del cólera, en amebiasis intestinal, en amebiasis hepática, en infecciones periodontales, faringoamigdalitis, bronquitis, neumonía típica primaria y en enfermedades que actualmente se están utilizando en donde existen brotes, fiebres recurrentes, la fiebre Q, el tifus exantemático, el tifus endémico, la actinomicosis unida a otros fármacos y la brucela. La brucela porque llega al hueso para que no quede como portador sano. Las tetraciclinas no se deben utilizar en pacientes con lupus eritematoso. Esto es muy importante. Esto es lo más importante. En pacientes con lupus no se utiliza tetraciclina. Tiene alto riesgo de formación de tumores en algunos pacientes intracraneales benignos y no se debe tomar con retinoides para la piel. Puede utilizarse para inhibir la metaloproteasas que están presentes en tumores y metástasis y esto está en estudio. Estos estudios están viendo la fórmula de cómo puede inhibirse la angiogénesis en el caso de tumores que sean primarios o metastásicos que se encuentren en patología y evaluación oncológica. Aún no se ha llegado a concluir definitivamente cuál es el efecto, pero la angiogénesis es muy importante porque es formación de tejido vascular en tumores en crecimiento. El grupo del cloranfenicol, en esta exposición son por grupos. Cloranfenicol inhibe la síntesis proteica porque reprime la síntesis proteica de la unidad 30S. Es de transmisión de aminoácidos activados. Esta sustancia es absorbida rápidamente tras la administración oral o endovenosa. No se absorbe, más bien produce lesiones en las zonas intramusculares. Así que si ustedes van a utilizar en tratamientos de sepsis o en tratamientos de fiebre tifoidea, las vías de administración son de vía endovenosa al inicio hasta que ceda la fiebre y posteriormente completar la dosis farmacológica hasta que debe administrarse por vía oral. Las dosis a administrar son cada 6 horas y se deben ser en forma continua porque en la mayor cantidad de ellos se utiliza un bacteriostático como trimmetoprim y sulfamethoxazol para que la Salmonella typhimurium no llegue hacia la vesícula y en la vesícula biliar se puede quedar como portador sano. Tan es así que en los controles de las aglutinaciones y del coprocultivo, es el coprocultivo el que indica si se queda como portador sano durante larga data. Este portador sano es específico y tenemos que verlo de que en realidad no continúe. Si en caso persistiera esta enfermedad, la indicación es la colicistectomía. Esta colicistectomía no es profiláctica, sino que está llena de bacterias y puede ser contaminante de toda la población, ya que se elimina a través de la materia fecal. El nivel sanguíneo alcanza las 2 horas en su máximo valor.
Existe una rápida eliminación renal y el cloranfenicol desaparece en la sangre al cabo de 8 horas. Entonces, las dosis a administrar futuras van a ser cada 8 horas con el tiempo de vida medio. Este fármaco se distribuye en el organismo penetrando los espacios raquídeos, el intrapleural y la placenta. El tratamiento de gram negativos es especialmente utilizado en las meningoencefalitis bacterianas y en la salmonelosis. La dosis de 50 miligramos por kilo de peso se debe administrar y no debe bajarse esta dosis a 20, 25 o a menos de la dosis. Siempre debe mantenerse. Pero hay que tener mucho cuidado con los efectos adversos que se presentan por el uso del cloranfenicol. Las acciones tóxicas, el tratamiento mayor a los 10 días, aparecen lesiones tóxicas del sistema hematopoyético, la granulocitosis en las series blancas es específicamente a partir de los polimorfos nucleares, de tal manera que existe inmunodeficiencias, inmunodepresión. La púrpura trombocitopénica con sangrados en las encías, y esas tienen petequias, tienen lesiones múltiples de quimosis en el cuerpo, que se observan en la piel. El curso es irreversible hacia la aplasia medular, que es independiente de la dosis a utilizar. Depende de una característica idiosincrática de la persona por la acción del fármaco. El cloranfenicol inhibe la síntesis de las proteínas en los microsomas y retrasa el metabolismo de otros fármacos, como son la tolbutamida, la fenitoína, el ticumarol. Es por ello que se debe tomar en cuenta el uso de estos fármacos en su esquema. En el caso de los prematuros y de los neonatos, que se puede administrar en la sepsis o en meningoencefalitis, aparece lo que se llama el síndrome gris. El síndrome gris tiene meteorismo abdominal, cianosis, colapso circulatorio periférico y es un cuadro grave. Es un cuadro que lleva a la emergencia médica, se retira el fármaco y se da el apoyo de todas las sustancias que van a ser para evitar el colapso circulatorio, el oxígeno, la medición del capnómetro y la evaluación del abdomen. Es por ello que existe la destrucción rápida de las bacterias y puede, como son gram negativas, liberan todas las subpartículas del cuerpo o de todo el interior de la bacteria que se fracciona en endotoxinas, produciendo endotoxemia. Esto es un shock circulatorio mortal a punto de partida de las endotoxinas liberadas por las gram negativas. Debe limitarse sus indicaciones especialmente a meningitis, a salmonelas en todos los casos y en algunas excepciones a enfermedad por Haemophilus influenza. El resto no debe seleccionarse. No debe seleccionarse en ningún momento este fármaco para poder ser utilizado, sino en caso específico y para que no exista resistencia antimicrobiana. El otro grupo importante son aquellos fármacos que son utilizados en nuestro medio y son de gran trascendencia para varias enfermedades, desde la tuberculosis, a enfermedades que sean de la vía respiratoria alta, de las vías urinarias, en septicemias, y en patologías que son de tipo intestinal. Entre ellos están los que se presentan y son los representantes streptomicina, amikacina, neomicina, kanamicina, paromomicina, gentamicina. Alteran la síntesis proteica en los 50S y no se absorben vía tracto intestinal.
altera la cóclea y el laberinto con hipoacusia irreversible, de tal manera que se produce como si fuera un trauma acústico irreversible con sordera y que conlleva frecuentemente a dos patologías, a la hipoacusia o a la anacusia y a trastornos en la marcha. El tratamiento futuro sería colocar un implante coclear. El implante coclear y con aprendizaje del nuevo sonido y el ajuste respectivo. Los altos costos de este implante coclear hacen que uno tenga que saber cuánto debe administrar. Los fármacos que se utilizaban anteriormente eran la gentamicina y también se utiliza gentamicina oftálmica y esas dosis dependen de cómo es la respuesta individual de cada uno de los pacientes. La estretomicina se encuentra frecuentemente como sulfato. Tiene un efecto tuberculostático muy importante y es el esquema terapéutico de primera generación en los pacientes que tienen tuberculosis, especialmente la primaria, donde existe el triángulo de Ranke o donde existe tuberculosis de tipo miliar. Tiene tendencia a producir bacterias resistentes y es válida en los tratamientos de los bacilos TBC. En el segundo esquema de tuberculosis o en los monodrogo o multidrogo resistente, este fármaco ya casi no se utiliza, sino se utilizan otros grupos farmacológicos. Se puede utilizar en patologías de vía respiratoria alta, en la vía de administración es de vía intramuscular, del 30 al 60% se elimina a través del riñón y se elimina cada 12 horas. La diferencia es en las 12 horas siguientes. La dosis terapéutica de la estretomicina en tuberculosis es una vez al día. La dosis adecuada de acuerdo a la filtración glomerular es aquella que ustedes deben ver cuánto de proteinuria en 24 horas se encuentra. Y esa proteinuria es muy importante para ver cómo es su índice de filtración glomerular. El otro punto es la microalbuminuria y la microhematuria. Se reparte en el espacio extracelular, pasa el líquido cefalorraquídeo para lo que corresponde la meningitis TB, llega también al líquido ocular a través del peritoneo y llega al feto. Así que las características de sus respuestas son excepcionalmente monitoreadas, son siempre monitoreadas para que excepcionalmente se presenten pocos efectos adversos. Las acciones colaterales. Las lesiones del octavo par craneano, especialmente la rama vestibular, es con dosis diarias de 1 gramo al día. En los 4 meses, frecuentemente las lesiones pueden ser irreversibles de tipo vestibular. Entonces, lo máximo que podrían administrar es en esta indicación terapéutica. Las indicaciones son tuberculosis y patologías de las vías respiratorias. En el caso de las vías digestivas, se puede utilizar el grupo de la neomicina. Este fármaco actúa en gram positivas y en gram negativas. Es extraordinariamente resistente en cuanto al almacenamiento, al calor, no se debe exponer a temperaturas de 30 grados y a enzimas digestivas. El sulfato de neomicina en lesiones tópicas cutáneas, conjuntivitis, ulceraciones, en chalacio se pueden utilizar con compresas de agua tibia previamente y luego colocarle en un ungüento. No se absorbe por vía digestiva, sino por el contacto y disminuye la síntesis del amoníaco, por lo tanto puede producir coma. Puede ser utilizada vía intramuscular y tiene un gran efecto de tipo curariforme. Esto no es muy bueno, sin embargo, deben ustedes tomarlo en cuenta
con las parálisis de los músculos estriados, porque actúa en la placa míos neurales. La paromomicina es obtenida de Streptomyces rhinosus. Tiene indicaciones semejantes a la neomicina y tiene acción frente a las infecciones del tracto digestivo. Tiene propiedades específicas para las amebas, impidiendo su movilidad y la parálisis de movimiento de todas las amebas. De esa forma se puede utilizar en el tratamiento de ello. Cuando los esquemas terapéuticos se han hecho uso de gentamicina, de amikacina y pueden tener otra opción, quedaría en el último rango la kanamicina y las vancomicinas, pero la vancomicina pertenece a otro grupo. Es una sustancia pluribásica, la kanamicina, que actúa frente al estafilococo, a los bacilos resistentes tuberculosos y es ineficaz frente a estreptococos, neumococos y clostridium. Pasa la barrera hematoencefálica y solo en casos de meningitis se administra cada 12 horas. Solo en este caso. Hay que ver el índice de filtración glomerular, el volumen de orina de 1 centímetro por kilo de peso por hora de orina. Las acciones colaterales provocan lesiones irreversibles cocleares y se debe realizar las pruebas auditivas de potencial evocado auditivo previo al uso y control y también de las lesiones renales. Son a 15 miligramos por kilo de peso que se utilizan en este tipo. Frente a salmonela y shigella a 12 miligramos por kilo de peso como segundo esquema terapéutico. Deben ustedes tomar en cuenta ello. La gentamicina tiene un amplio espectro de acción en todo el grupo de los aminoglicósidos y por lo tanto puede controlarse con urocultivos, con hemocultivos y especialmente contra las cepas resistentes a neomicina y kanamicina. Tiene acciones tóxicas. Vuelvo a repetir, todos los aminoglicósidos actúan sobre el aparato coclear y el aparato renal. Se utiliza con buenos resultados en las infecciones debidas a Pseudomonas aeruginosa, pero no es la específica. Tenemos allí amikacina, kanamicina, vancomicina de otros grupos, los grupos de los carbapenenos. La Escherichia coli, que ya está fabricando sus resistencias bacterianas, y las cepas como Proteus, Klebsiella, estafilococos y en las quemaduras, solamente para las curaciones. Pero las quemaduras en la actualidad están dando y la complicación más frecuente son infecciones intrahospitalarias con Pseudomonas aeruginosa. Es altamente ototóxico, como vuelvo a repetirles, coclear y nefrotóxico. El grupo de los macrólidos son altamente utilizados en la actualidad y también hemos utilizado en esta primera etapa de la pandemia del coronavirus. Se puso como esquema terapéutico especialmente la acitromicina. Son antibióticos de anillo macrocíclico o de lactosa, cuyo prototipo y el más utilizado es la eritromicina para los pacientes que tienen alergia a la penicilina. Entonces, todos estos fármacos en pacientes alérgicos a la penicilina son selectivos para ser administrados. La eritromicina, la claritromicina, utilizada en las vías respiratorias altas en pacientes pediátricos o en los pacientes de neumonías que son domiciliarias. La citromicina también en pacientes con neumonías domiciliarias en grupos mayores de edad. La diritromicina, la roxitromicina, la espiramicina, la etdaxomicina en el tratamiento de las diarreas asociadas a este fármaco con Clostridium.
Y en pacientes, no se olviden, alérgico a las penicilinas y sus derivados. Actúan a nivel de la zona ribosómica del ARN transportador entre el 30S y el 50S, cuyo microchip no es conocido y no hace transcripción de síntesis bacteriana. Los macrólidos, como la eritromicina, posee espectro antimicrobiano en vías respiratorias altas, las vías respiratorias nasales, en sinusitis maxilar, en los oídos, en las amígdalas palatinas, en infecciones neumocócicas, domiciliarias o comunitarias, en Bordetella pertussis, que son de 30 a 50 miligramos por kilo la dosis que se puede administrar. Deben evaluar el parámetro de control de TGO, TGP, fosfatasa alcalina previamente antes de administrarlo, debido a que produce hepatitis tóxica y la secuela va a ser la esteatosis hepática, la colestasis hepática, y ustedes deben ver, porque el futuro de ellos es que el hígado se convierte en un hígado frigori, quiere decir un hígado cicatricial, en donde ese hígado debe ser en el futuro trasplantado. Otros macrólidos son la oleandomicina y la espiromicina. La claritromicina y la citromicina, ya saben, son utilizados en dosis únicas diarias y estas dosis esperan el efecto. Si es una enfermedad de vías respiratorias altas, solo 3 días. Si es una enfermedad de neumonías, 5 días de vía de administración oral. El tratamiento de las infecciones comunitarias, como son las neumonías extrahospitalarias, puede administrarse hasta 5 días con dosis únicas como máximo. La patología del tracto respiratorio alto, vuelvo a reiterar, dosis única por 3 días. La patología amigdaliana, otitis, faringitis y bronquitis agudas son los fármacos de elección. Existen otro grupo farmacológico que son los cetólidos. Es un nuevo grupo de antibióticos que están estructuralmente relacionados a los macrólidos resistentes, y se tiene la cetromicina, y hay otro fármaco que no es antimicrobiano, pero que se utiliza en nuestro medio para los post-trasplantados, que es el tacrolimus. Reitero, no es antibiótico y se utiliza como inmunosupresor o inmunomodulador, igualmente como la ciclosporina. Hace que no haya rechazo al órgano recepcionado nuevo, y de esta manera se produce el efecto terapéutico específico para continuar con su tratamiento de por vida. La fosfomicina es otro grupo farmacológico que se utiliza en patologías articulares, en las monoartritis infectadas, y actúa en el ARN ribosómico 30S. Es altamente tóxico, hepatotóxico. Por eso las dosis terapéuticas son de 1 a 3 días. En la actualidad se está utilizando tratamientos resistentes hasta la tercera generación de antibióticos de espectro ampliado, y entre ellos tenemos el Monurol en dosis únicas con tratamientos de infecciones urinarias, que son en un solo sobre de 600 miligramos, que van a ser la dosis terapéutica única por la alta toxicidad. Esta dosis terapéutica única es la que ustedes deben modelar y verificar. Quería hablarles, aparte de ello, con respecto a lo que son la síntesis bacteriana que se encuentra en nuestra actualidad. Entonces, recapitulando, los fármacos antibacterianos que inhiben la síntesis de las proteínas son aminoglicósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, lincosamidas y ácido fusídico. En el caso
de lo que corresponde al ácido fusídico, el mecanismo de acción es un esteroide que impide la fijación del ARN transportador al ribosoma. El espectro de actividad del ácido fusídico tiene un espectro de actividad reducido y resulta particularmente activo frente a bacterias gram positivas. La vía de administración del ácido fusídico es por vía oral o por vía endovenosa. Los efectos adversos secundarios más frecuentes del ácido fusídico consisten en las patologías o las incomodidades de tipo gastrointestinales. Pueden aparecer erupciones cutáneas e ictericia. La resistencia al ácido fusídico se puede producir por mutación o bien por el mecanismo que confieren a las bacterias, solamente a las bacterias, de la transmisión a través de plásmidos de unas a otras. Esto es muy importante. Las lincosamidas se utilizaban anteriormente con gran demanda. En la actualidad se ha visto de que pueden producir efectos que son colaterales, que son también las producidas por respuesta de teratogenia. La clindamicina es en el caso de las lincosamidas que es utilizado en nuestro medio y la lincomicina también. El mecanismo de acción de las lincosamidas es similar al de los macrólidos, por eso su efecto terapéutico funciona en periodos cortos. La clindamicina es activa para los cocos gram positivos, incluidos los estafilococos resistentes a la penicilina y a muchos anaerobios. Las vías de administración de la lincosamida se puede administrar por vía oral y parenteral. Los efectos adversos es la colitis pseudomembranosa, en donde se desepiteliza todo el epitelio del enterocito. Se esfacela, sale moco y sangre abundante y trastorno de mala absorción de 7 a 10 días, que es el periodo de reepitelación. Luego hay trastornos de mala absorción de lo que corresponde a los lípidos. Luego también tiene dificultades con los almidones o productos grandes de la glucosa. Y lo que debemos preservar es la absorción y la fabricación de las proteínas. El riesgo de desarrollar es muy alto, más que en todos los antibióticos. La clindamicina se utiliza en el tratamiento de las infecciones óseas y esto es muy importante en las osteomielitis, en patologías postquirúrgicas, pero los traumatólogos utilizan cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, y las articulares producidas por los estafilococos. Existe un grupo de agentes antibacterianos misceláneos. Este grupo son el metronidazol, la nitrofurantoína, la bacitracina y la polinixina. En el grupo del metronidazol y tinidazol es bactericida. El metronidazol debe ser convertido a un metabolito intermediario que inhibe la síntesis del ADN de la bacteria y degrada el ADN. El metronidazol es un metabolito tóxico intermediario que no se produce en las células de los mamíferos. El metronidazol es un antiprotozoario y también posee actividad bacteriana frente a los gérmenes anaerobios. El metronidazol se administra por vía oral, rectal, endovenosa y tópica. El metronidazol está contraindicado durante la gestación. Los efectos secundarios del metronidazol consisten en cefalea intensa, patologías gastrointestinales. El metronidazol produce reacciones adversas y si hay interacción específicamente con el alcohol. La resistencia adquirida al metronidazol es rara. El tinidazol es similar al metronidazol, pero su acción es más prolongada. La nitrofurantoína
Se caracteriza por tener acción que interfiere en el metabolismo del ADN bacteriano. Es activa frente a gérmenes gram positivos y especialmente a Escherichia coli. La nitrofurantoína se administra por vía oral. Esta vía se alcanza a concentraciones terapéuticas elevadas en la orina y la nitrofurantoína produce molestias gastrointestinales cuando se administra. En los tratamientos crónicos con este agente puede aparecer complicaciones pulmonares. En raras ocasiones produce reacciones o resistencia cromosómica a las nitrofurantoínas. La bacitracina es un antibiótico natural aislado del Bacillus subtilis. Es un agente capaz de inhibir la formación de la pared celular bacteriana. La bacitracina tiene un espectro de acción similar al de la penicilina y se administra únicamente por acción tópica. Los efectos secundarios es que puede tener absorción de tipo sistémica y es capaz de producir nefrotoxicidad grave. La bacitracina es mucho menos propensa a causar reacciones de hipersensibilidad a las penicilinas. Es raro que aparezca resistencia adquirida. Las polimixinas, aunque este grupo de fármacos se prescribe en forma limitada debido a su alta toxicidad, entonces son bactericidas importantes, son péptidos que interaccionan con los fosfolípidos de las membranas plasmáticas celulares externas y de las bacterias gram negativas. Está desorganizando su estructura y esta desorganización destruye la barrera osmótica de la bacteria y da lugar a que se produzca la lisis de la misma. Las polimixinas son activas frente a las bacterias gram negativas únicamente. Las vías de administración son la endovenosa, la intramuscular, puede haber inhalatoria en casos excepcionales y deben tener limpio el intestino en el paciente que tiene neutropenia. Los efectos adversos de polimixinas son escasos cuando se aplican tópicamente. Si se utiliza en forma sistémica, se producen efectos periorales, periféricos, parestesias, vértigos y otros efectos neurotóxicos y nefrotóxicos graves. La resistencia a la polimicina es rara. Entonces, con todo este amplio grupo de fármacos que están especialmente utilizándose porque inhiben la síntesis proteica, se habrán podido dar cuenta que son por grupos, unos en 30S, otros en 50S y otros miscelánicos. De esa manera es que nosotros debemos saber elegir el efecto terapéutico específico. Debemos saber elegir el fármaco y cuántos días. Si los parámetros de control, llámese el urocultivo, si el urocultivo sale, ustedes han administrado un fármaco y a ese fármaco le han administrado que es un antibiótico y el paciente no cede en los 4 días, que es la tasa tisular o la tasa terapéutica efectiva, deben ustedes tomar urocultivos y hemocultivos de control con removedor de antibiótico. Si hay el removedor de antibiótico, les puede servir de mucho para utilizar otros grupos farmacológicos de antimicrobianos que sean utilizados. Es preferible utilizar un solo fármaco, pero en algunas oportunidades, como son los casos de septicemia u otros que son complejos o pacientes que tengan inmunocompetencia disminuida o en aquellos que son trasplantados, tener la selección del antimicrobiano específico para poder darle la continuidad terapéutica que debe tener cada paciente. Entonces, al presentar este grupo de diversos grupos farmacológicos, es específico sobre la acción de la síntesis proteica. Sí, entonces hemos concluido la clase en este momento. Díganme ustedes si es que tienen alguna pregunta, si fueran tan amables.
Más bien, Foley, ¿te encuentras, por favor? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, doctora, aquí estoy. Por favor, si puedes tomar la asistencia de todos los presentes, porque yo no puedo verla. Sin embargo, tengo la indicación del doctor que verifiquemos la asistencia de todos. ¿Puedes ¿Llamo, hacerlo, por doctora? favor? Sí, por favor. Ya, doctora. Chicos, atentos, por favor. Un ratito, doctora, voy a abrir el Excel. Ya está bien. Ya. Avanto Martínez. Presente, buenos días. H. Rojas. Buen día. H. Rojas. Pablo Bryan. Almeida Ramírez Pedro Luis. Almeida Ramírez Pedro Luis. Angulo Núñez del Arco. Presente, Foley. Arbieto Claudio Stephanie Alexandra. Arbieto Claudio Stephanie Alexandra. Arias Carguas Nelia Denise.